¿Por qué los camiones siguen incorporando más marchas? ¿Por qué Scania todavía apuesta por sus motores V8? También descubrirás para qué se creó el camión más rápido de los años 50 y si realmente un camión chino logró superar en potencia a Volvo y Scania. Así que, empecemos. El motor Scania V8, el rey de los motores de camiones. Todos los entusiastas de los camiones conocen el famoso motor Scania V8. Pero ¿por qué se inventó y por qué lo han mantenido durante todos estos años? A principios de la década de 1960, los motores en línea de 6, 8 y 11 litros de Scania podían alcanzar los 250 caballos de fuerza, una potencia suficiente para el transporte de larga distancia de la época. Pero los ingenieros de Scania se dieron cuenta de que se necesitaría más potencia en el futuro y decidieron desarrollar un motor más potente en 1962. Para hacer un motor más potente, el espacio era un problema porque el gran motor en línea ocupaba mucho espacio. Es por eso que Scania ideó un V8 de 90 grados con un motor de 14.2 litros de volumen desplazado. El primer modelo en equiparse con el nuevo motor, el LB140, ganó rápidamente elogios de la industria del transporte. El motor ofrecía 350 caballos de fuerza, combinados con una curva de torque que fomentaba el uso de bajas velocidades del motor. Por supuesto, también estaba el sonido único del característico V8, que se volvería muy popular. Scania fabricó más de 170.000 motores V8 de 14 litros en total, convirtiéndolo con creces en el motor más vendido en el segmento de alta potencia. En 1995, Scania lanzó la Serie 4 y los ingenieros de Scania estaban divididos. Algunos querían optar por un motor en línea que aprovechara al máximo el sistema modular de la compañía. Los otros valoraban la importancia del V8 para la marca Scania, y fue esta última opción la que eligieron. Algunos años después, surgieron nuevas normas de emisiones Euro, y Scania comenzó a desarrollar un V8 con un ángulo más estrecho de 72 grados. Se construyeron 12 prototipos, pero al final eligieron desarrollar un motor completamente nuevo de 16 litros y 90 grados debido a problemas con el cigüeñal. Más tarde, en el año 2000, la leyenda original fue finalmente reemplazada por el aún más potente V8 de 16 litros con potencias de 480 y 580 caballos de fuerza, más del doble que el V8 original de 1969. En 2005, la compañía lanzó su gama más amplia de motores hasta la fecha, incluyendo V8 de 500, 560 y 620 caballos de fuerza para motores Euro 3, Euro 4 y Euro 5, con hasta 3.000 Nm de torque. En 2010, Scania dio un gran paso de desarrollo con el motor de 16 litros, aumentando el volumen desplazado de 15.6 a 16.4 litros e introduciendo un nuevo bloque de cilindros más ligero pero más fuerte. No solo eso, Scania también presentó el motor de camión más potente del mundo hasta la fecha. Un V8 de 730 caballos de fuerza con un torque máximo de 3.500 Nm. Con el R730 nació una nueva leyenda. Scania siguió teniendo preocupaciones ambientales y continuó desarrollando motores que pudieran funcionar con biodiesel, también conocido como HVO, con el que todos los motores V8 fabricados desde 2015 son compatibles. En 2016, Scania presentó un motor V8 completamente nuevo para la nueva generación de camiones, con un bloque de cilindros aún más reforzado para manejar presiones aún más altas en el futuro. Se agregaron 200 nuevos componentes para mejorar la eficiencia del combustible, mejorar la facilidad de servicio y aumentar el tiempo de actividad. Hoy en día, el Scania V8 viene con potencias de 530, 590, 660 o 770 caballos de fuerza, con un impresionante torque de 3.700 Nm. ¿Estará el Scania V8 aquí en el futuro?
Creo que definitivamente hay un futuro para el V8, dice Anders Gao, ingeniero jefe de motores V8 de Scania. Con confianza. En particular, tanto ahora como en el futuro, Gao dice que el V8 destaca cuando hay necesidades de transporte pesado. La capacidad del V8 para soportar cargas más grandes y pesadas significa que se necesitan menos camiones para trabajos específicos y los niveles de consumo se mantienen iguales. Además, los ingenieros siguen desarrollando y mejorando el V8, haciéndolo aún más ligero y eficiente en consumo de combustible. También está el punto de la marca, y a muchas personas simplemente les encanta el V8 y están dispuestas a comprometer otras cosas para apoyar este motor único. Esta gran historia del motor Scania V8, conocido como el rey de los motores de camiones. Desde su creación en 1962 hasta su evolución para cumplir con las normativas de emisiones modernas, este motor ha marcado la pauta en potencia y eficiencia. Con versiones que alcanzan hasta los 770 caballos de fuerza, el V8 sigue siendo un referente en el transporte pesado, combinando fuerza, innovación y un sonido inconfundible. Durante los últimos 80 años, los fabricantes de camiones han aumentado constantemente la cantidad de marchas en los vehículos. En la década de 1940, los camiones solían tener entre 3 y 5 velocidades, mientras que los camiones modernos pueden llegar a tener hasta 18 marchas. Pero, ¿por qué añadir tantas marchas? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Hoy vamos a profundizar en los detalles para descubrir qué tipos de transmisiones están utilizando los camiones actualmente y si seguiremos añadiendo más marchas en el futuro. Quédate hasta el final para averiguarlo. Pero antes de eso, retrocedamos en el tiempo y exploremos los primeros días de los camiones y sus transmisiones. Nuestro viaje comienza a principios del siglo XX, cuando los primeros camiones semirremolque empezaron a circular por las carreteras. Estos camiones estaban equipados con transmisiones manuales rudimentarias, que solían tener solo 2 o 3 velocidades. Al principio, eran impulsados por motores de combustión interna, generalmente de gasolina, aunque más tarde, los motores diésel se hicieron más comunes debido a su mayor eficiencia para transportar cargas pesadas en largas distancias. Para la década de 1940, los camiones eran robustos y su diseño era bastante simple, centrándose más en la funcionalidad que en la comodidad. Las transmisiones manuales eran la norma y en su mayoría no estaban sincronizadas, lo que significaba que el conductor tenía que igualar manualmente la velocidad del motor con la de la transmisión al cambiar de marcha. Para hacerlo, era común el uso de técnicas como el doble embrague y la igualación de revoluciones. Los camiones de esa época tenían entre 3 y 5 velocidades. Avanzamos a la década de 1960, cuando el número de camiones en la carretera creció exponencialmente. Los camiones de esa época incluían modelos convencionales de morro largo y cabinas sobre el motor, cabo verse. Los motores se hicieron más potentes, con configuraciones de 6 cilindros en línea y V8 como estándar. En cuanto a transmisiones, los camiones solían estar equipados con cajas manuales de 5 a 8 velocidades, lo que requería gran habilidad y experiencia por parte de los conductores. Las transmisiones automáticas apenas estaban en sus primeras etapas y solo se encontraban en camiones ligeros, ya que aún no eran lo suficientemente potentes para manejar las cargas pesadas de los semirremolques. Sin embargo, esto cambiaría pronto. En la década de 1980, presenciamos un cambio crucial en el mundo de los camiones, impulsado por los avances tecnológicos y las crecientes preocupaciones sobre el consumo de combustible. Los costos del combustible comenzaron a aumentar, lo que llevó a los fabricantes a priorizar la aerodinámica en sus diseños. Además, nuevas normativas sobre la longitud de los camiones consolidaron el dominio del diseño convencional con morro largo.
Las transmisiones manuales seguían siendo las más comunes, con configuraciones que iban de 5 a 13 velocidades, pero con mejoras en los sincronizadores para hacer los cambios de marcha más suaves. También comenzaron a aparecer las transmisiones automatizadas, AMT, que ofrecían cambios electrónicos de embrague y marcha. Sin embargo, estas primeras versiones eran poco fiables y estaban limitadas a aplicaciones específicas. Entramos en los años 2000, una época de grandes avances en la tecnología de camiones. El aumento de la competencia, regulaciones más estrictas y una economía global en auge impulsaron nuevas innovaciones. El diseño cabover prácticamente desapareció debido a preocupaciones sobre seguridad y comodidad del conductor. Las transmisiones manuales seguían siendo las más utilizadas, pero las AMT ganaron terreno rápidamente, ofreciendo cambios de marcha más rápidos, mejor eficiencia de combustible y reducción de la fatiga del conductor. Las configuraciones más comunes incluían cajas de 10 a 12 velocidades, y también vimos la introducción de transmisiones de doble embrague automatizadas, DCT, que combinaban el rendimiento de una caja manual con la facilidad de uso de una automática. ¿Y qué pasa hoy en día? Bueno, antes de responder esa pregunta, primero dale a me gusta y suscríbete al canal para que no te pierda ni un solo detalle de este video. Actualmente, la eficiencia del combustible y la aerodinámica son factores clave en el diseño de los camiones. Los modelos modernos cuentan con diseños ultra aerodinámicos, con faldones laterales integrados y hasta componentes aerodinámicos activos que se ajustan según las condiciones del viento. Las transmisiones manuales aún existen en ciertos nichos, pero las opciones automatizadas son las dominantes. Modelos como el Eaton Fuller Advantage y el Volvo iShift Plus ofrecen cambios de marcha más rápidos y suaves, además de un mejor rendimiento de combustible. Hoy en día, las transmisiones suelen tener entre 12 y 18 velocidades, con algunas aplicaciones especializadas que van aún más allá. Los camiones actuales son el resultado de décadas de mejoras continuas. Son más seguros, eficientes y ofrecen un entorno de trabajo significativamente mejor para los conductores en comparación con sus predecesores. Ahora que conocemos un poco de la historia de las transmisiones, volvamos a la pregunta principal. ¿Por qué los fabricantes siguen añadiendo más marchas? Existen 5 razones principales para ello. La primera es la eficiencia de combustible. Uno de los motivos principales para añadir más marchas es mejorar la eficiencia del combustible. Con más velocidades disponibles, los camiones pueden operar dentro de su rango óptimo de revoluciones, reduciendo el consumo de combustible tanto en carretera como en ciudad. Segundo es el rendimiento. Más marchas permiten que los camiones se adapten mejor a las condiciones de conducción. Con más opciones de cambios, los camiones pueden acelerar con mayor suavidad, subir pendientes con más facilidad y mantener velocidades más altas sin forzar el motor. La 3 es la capacidad de carga. Los camiones transportan cargas pesadas y una transmisión con más marchas mejora el control sobre la distribución de potencia a las ruedas. Esto es especialmente útil en terrenos difíciles o pendientes pronunciadas, donde una relación de transmisión adecuada puede marcar la diferencia en seguridad y desempeño. La cuarta es la comodidad y conveniencia para el conductor. Las transmisiones modernas con más marchas ofrecen cambios más suaves y una conducción más cómoda. Esto reduce el esfuerzo del conductor y disminuye la fatiga en viajes largos. Y la número 5 y última es las regulaciones ambientales. Las normativas sobre emisiones son cada vez más estrictas. Las transmisiones con más marchas ayudan a los fabricantes a cumplir con estos requisitos, mejorando la eficiencia del combustible y reduciendo las emisiones contaminantes. Pero ¿qué pasa con el futuro? ¿Llegaremos a ver camiones con 25 marchas o hemos alcanzado el límite?
Es posible que los fabricantes sigan aumentando el número de marchas para optimizar el rendimiento del motor en un rango más amplio de velocidades. Sin embargo, también hay limitaciones prácticas en cuanto a complejidad, peso y costo. Además, con el auge de los camiones eléctricos, las transmisiones tradicionales podrían volverse menos relevantes. Los vehículos eléctricos, EV, suelen utilizar transmisiones de una sola velocidad o sistemas de transmisión directa, ya que sus motores proporcionan torque instantáneo en un amplio rango de velocidades sin necesidad de múltiples relaciones de transmisión. A medida que la tecnología de los vehículos eléctricos avanza y se vuelve más común, la demanda de transmisiones de múltiples marchas en camiones podría disminuir. La evolución de las transmisiones de camiones en el último siglo ha sido impulsada por la necesidad de mejorar la eficiencia, el rendimiento y el cumplimiento de regulaciones. Hoy en día, los camiones cuentan con sofisticados sistemas de transmisión con numerosas marchas, lo que se traduce en una mayor eficiencia de combustible, un funcionamiento más suave y un mejor manejo de cargas pesadas. Mirando hacia el futuro, con la llegada de los camiones eléctricos, es probable que el panorama de las transmisiones cambie drásticamente. ¿Será que la caja de cambios manual desaparecerá por completo? Dame tu respuesta en los comentarios. En una época en la que las emisiones no eran un tema muy conocido, la industria automotriz enfrentaba preocupaciones diferentes. Una nueva ley obligó a los fabricantes alemanes a mejorar el rendimiento de sus camiones, y un motor grande era la única solución para obtener gran potencia. Era una práctica común desarrollar motores con más de 6 cilindros, incluso en la industria del transporte de camiones. Mercedes, en cooperación con MAN, hizo precisamente eso en la década de 1970, resultando en una serie que alcanzó su punto más alto con un V10, el pináculo de una plataforma de motor modular. Los alemanes idearon una arquitectura escalable capaz de alimentar aplicaciones con diferentes requisitos de potencia, desde usos menos exigentes hasta remolques de gran peso. Este desarrollo fue impulsado por una ley obligatoria implementada por el Ministerio de Transporte alemán en 1968, que a partir de 1972 exigía que los nuevos camiones de larga distancia tuvieran 6 kilovatios o 8 caballos de fuerza por tonelada de todo el vehículo. Sí, el gobierno mandó la creación de motores más grandes. Daimler-Benz y MAN colaboraron en este esfuerzo, ya que sus motores existentes no cumplían con la nueva ley. Aunque cada fabricante incorporó pequeños cambios en el diseño, la mayor parte de la arquitectura permaneció igual. Para Mercedes, esto significó adoptar un nuevo enfoque para reemplazar el viejo hierro de los 360 de la década de 1960 con motores de 11 litros. Esto marcó el nacimiento de la serie OM400, un motor diésel de 4 tiempos con inyección directa, lo que significaba un nuevo capítulo para Mercedes como fabricante de motores de camiones. El ángulo del bloque del motor se estableció en 90 grados con camisas húmedas, y prácticamente todo desde la junta de la culata hacia abajo fue compartido entre ambos fabricantes. El bloque del motor, el cigüeñal, el volante y la ubicación de la bomba de inyección en línea, en la V, se mantuvieron iguales. Sin embargo, el diseño de la cámara de combustión y la culata era específico de cada fabricante. Mercedes introdujo la inyección en la cavidad del pistón, supuestamente proporcionando una excelente capacidad de arranque en frío a temperaturas tan bajas como -5 grados Celsius. Todo el motor estaba hecho de una aleación de hierro fundido y funcionaba con un sistema de 24 voltios. Esta decisión permitió la producción de todos los motores en una sola línea de producción, que abarcaba desde un 6 cilindros hasta un V12. El cigüeñal siempre tenía un solo pasador de biela para los 2 cilindros opuestos, lo que resultaba en intervalos de encendido uniformes solo para el V8. El V6, aunque sufría más por el encendido irregular, era relativamente liviano. El V12 era un producto raro,
reservado para aplicaciones especiales y desarrollado de manera única tanto en estados naturalmente aspirados como turboalimentados. La primera generación contaba con cilindros que medían 125 por 130 milímetros, lo que resultaba en un volumen de cilindro de 1.6 litros. Esto permitía unos notables 32 caballos de fuerza por cilindro. En consecuencia, un vehículo estándar de 40 toneladas estaría equipado con un V10 de 16 litros, mientras que las variantes V6 y V8 se usaban comúnmente en autobuses y camiones ligeros. En 1969, la variante V10 fue la pionera, con 320 caballos de fuerza a 2.500 RPM. Utilizaba una bomba de inyección en línea directa, y la sincronización del motor se mantenía con engranajes rectos. Cada cilindro tenía su propia culata separada, con una configuración de válvulas en cabeza con 2 válvulas. El motor comenzó con una capacidad de 6.5 caballos de fuerza por tonelada. A medida que el tiempo avanzó y el panorama competitivo evolucionó, la necesidad de cumplir con las leyes sobre motores disminuyó. Ahora viene una parte muy interesante, pero primero suscríbete al canal para que no te pierda ni un solo detalle de esta historia. En 1980, los alemanes introdujeron una nueva generación del motor, la serie OM420. El diámetro aumentó en 3 milímetros y la carrera en 12 milímetros, elevando el desplazamiento del V10 en más de 2 litros. La potencia aumentó en 20 caballos de fuerza, alcanzando los 343 caballos de fuerza, con la opción adicional de una variante con doble turbo. Este motor de 18.3 litros superó los 400 caballos de fuerza, acompañado de un aumento significativo en el torque. Fue MAN quien mostró el máximo potencial de la plataforma V10. Durante la década de 1980, MAN introdujo el camión F90, integrando sin problemas la tecnología más avanzada de motores. El V10 de doble turbo mostró unos impresionantes 460 caballos de fuerza durante el debut del F90, junto con un torque masivo y un rango de revoluciones notablemente bajo. Aunque estas cifras pueden no parecer extraordinarias hoy en día, en 1986 el MAN 19.462 se destacó como una de las unidades tractoras más potentes de Europa. Basándose en el juego de números, MAN siguió empujando los límites. En la década de 1990, el hito de los 460 caballos de fuerza fue rápidamente reemplazado por el 19.52, con unos impresionantes 500 caballos de fuerza y un torque de 2.700 Nm, casi 2.000 libras-pie. Otros fabricantes, como Scania y Volvo, también entraron en la competencia, produciendo sus propios camiones de 500 caballos de fuerza. Sin embargo, los alemanes volvieron a sorprender al mercado. En 1994 se presentó el MAN F2000, introduciendo un notable V10 de 600 caballos de fuerza con doble turbo en 1996. Aunque el torque se mantuvo igual, alcanzando su punto máximo entre las 1100 y 1450 RPM, donde el consumo específico de combustible es más bajo, esta variante de 600 caballos de fuerza presentaba bielas reforzadas y turbos rediseñados. Su mayor potencia vino a costa de la economía en carretera y se combinó con una transmisión de 16 velocidades. El V10 se mantuvo bien hasta el siglo XXI, cumpliendo con los estándares de emisiones Euro 3 y alcanzando finalmente unos impresionantes 660 caballos de fuerza en el transporte pesado y aplicaciones marinas. Sin embargo,
Los camiones de hoy en día ya no necesitan motores tan grandes, ya que los motores de 6 cilindros han demostrado ser lo suficientemente robustos como para manejar 700 caballos de fuerza e incluso un mayor torque. Cabe destacar que el V8 de Scania se destaca como una de las excepciones, un legado que los suecos no tienen intención de abandonar. La siguiente historia gira en torno a un camión francés, pero no es el fabricante lo que lo hace interesante. De hecho, se vendió como un chasis simple con un motor y caja de cambios, y todo lo demás tuvo que ser diseñado a medida para cumplir con su aplicación proyectada como laboratorio de pruebas de alta velocidad. Este es un camión único en su clase llamado Willem Michelin WR8, una marca bastante desconocida, especialmente para quienes no son franceses. Así que permíteme darte un breve resumen de la empresa. Willem fue fundada en 1923 por Louis Willem bajo un contrato con la British Associated Equipment Company. Inicialmente, utilizaba su motor y componentes para la fabricación de camiones personalizados de alta resistencia. Esto incluía transportadores de tanques, remolcadores, camiones C y varios otros. Aunque no fue una marca que alcanzó un reconocimiento mundial, Willem se destacó por la fabricación de vehículos resistentes y altamente especializados, algo que lo haría destacar en el futuro en proyectos únicos como el WR8. Un día, Willem fue contactado por Michelin para un proyecto especial. Durante la década de 1950, Michelin disfrutaba del éxito de su diseño patentado de neumáticos radiales, que revolucionó la industria, una tecnología que aún se usa hoy en día. Introducido en 1946, este diseño de neumáticos pronto se utilizó en gran parte de la industria automotriz, mejorando la durabilidad, el rendimiento y la seguridad de los vehículos. Michelin vendía neumáticos para todo, desde un Citroën 2CV hasta los coches deportivos más rápidos del momento. En 1952 se desarrolló el primer neumático radial para camiones, y la empresa no se detuvo allí. Como líder en la industria de los neumáticos, Michelin buscaba probar adecuadamente sus productos durante el desarrollo. Se anticipaba que la industria de camiones sería cada vez más rápida, y como innovadores, miraron al futuro para desarrollar un neumático capaz de soportar mayores velocidades. Aquí es donde entró en juego Willem, con su capacidad para construir vehículos personalizados de alto rendimiento. Michelin tenía la maquinaria para pruebas de velocidad en laboratorio, pero nada supera la experiencia en el mundo real. Esto marcó el inicio del camión personalizado de Willem, que fue enviado al carrocero Heuliez para que le hiciera un trabajo de carrocería a medida, con velocidades superiores a 140 km por hora en mente. Y ahora es que viene lo bueno. Pero primero, suscríbete al canal para que no te pierda ni un solo detalle de esta historia. Sin duda, este camión necesitaba ser aerodinámico, lo que explica el largo morro y las líneas suaves de la cabina. El parabrisas era en realidad de un Citroën. Esto demuestra cómo en ocasiones, incluso las soluciones más innovadoras recurren a componentes ya existentes, adaptándolos para usos completamente nuevos. La relación entre Heuliez, Michelin y Willem resultó en una colaboración fructífera que dejó una huella en el diseño de camiones de la época. El largo morro fue dictado por el uso de un motor de 8 cilindros en línea excepcionalmente largo. Aunque algunas fuentes afirman que este era un motor de gasolina, parece poco probable. En la década de 1950, ya se sabía que los motores diésel eran superiores para máquinas pesadas. Los motores diésel ofrecían una mayor durabilidad, mejor eficiencia de combustible y eran ideales para camiones de larga distancia y alta resistencia, como el WR8. En ese momento, Willem tenía una gama de motores diésel en línea marcados como Willem Diesel en el bloque del motor, lo que refuerza la idea de que este vehículo
estaba equipado con tecnología de punta en su tiempo. La vista simple del motor revela una bomba de inyección de 8 elementos, típica de los motores diésel antiguos. Estos originalmente eran fabricados por Bosch y luego producidos y modificados bajo licencia por Wilhelm. Este motor, con una cilindrada de 18.050 cc, formaba parte de la serie de motores de Wilhelm, con una potencia estimada en unos 200 caballos de fuerza. Sin embargo, se dice que este camión en particular tenía 250 caballos de fuerza a 1900 RPM, utilizando válvulas individuales en cabeza con una configuración de 2 válvulas y aspiración natural. Esta impresionante ingeniería le permitió al WR8 alcanzar las velocidades requeridas para las pruebas de Michelin, todo mientras estaba cargado con peso para simular adecuadamente las condiciones de un camión pesado en operación. Además, estaba emparejado con una caja de cambios manual de 6 velocidades, lo que proporcionaba al conductor un control preciso sobre la potencia del vehículo. El camión fue diseñado no solo para ser rápido, sino también para poder manejar las exigencias de peso y carga que un camión de este tipo enfrentaría en la carretera. El frente estaba cargado con su motor en línea montado en la parte delantera, y la parte trasera recibió perfiles de hierro fundido semiterminados para simular la carga de un camión típico. El objetivo principal de este proyecto era obtener información valiosa sobre el comportamiento de los neumáticos a altas velocidades y bajo condiciones de carga realistas. Sin embargo, las pruebas en carretera no eran legalmente posibles en Francia debido a las estrictas regulaciones, a diferencia de Italia en ese momento. El país de la pasta y la pizza tenía una densa red de carreteras autoestrada sin restricciones, lo que lo convertía en el lugar ideal para realizar pruebas de alta velocidad. Con el permiso de las autoridades locales, Michelin fue libre de continuar con su investigación y desarrollo de camiones en Italia, junto con pruebas de frenado y otras evaluaciones de rendimiento. El Wilhelm personalizado se utilizó hasta 1972, 2 años después de que el fabricante francés de camiones quebrara. Posteriormente, se vendió a una empresa belga del mismo tipo, MOL Trucks, que continuó utilizando el camión durante un tiempo. Después, el camión dejó de usarse y fue estacionado en las instalaciones de Michelin, donde permaneció por años, cubierto por el polvo del olvido. Sin embargo, más tarde, alguien recordó la impresionante máquina Wilhelm, y Michelin decidió restaurarlo a su antigua gloria en 2005. Hoy en día, este camión es una pieza de museo única que participa en exhibiciones europeas de vez en cuando, lo que lo convierte en una pieza exclusiva del patrimonio industrial europeo. Su diseño inusual, su historia única y su papel en el desarrollo de la tecnología de neumáticos lo colocan como una verdadera joya de la ingeniería automotriz de mediados del siglo XX. Atención, fanáticos de los camiones. Lo impensable ha sucedido. Durante años, Scania y Volvo han dominado la carretera con sus motores colosales, pero ahora, un nuevo titán ha llegado al mundo de los camiones. Shakman, el fabricante chino de vehículos pesados, ha presentado su modelo más potente hasta la fecha, el Shakman X6000, equipado con un motor de 800 caballos de potencia. Con esta monstruosa cifra, este camión se convierte en el más poderoso del mundo, desbancando a Scania, que hasta ahora ostentaba el récord con su motor V8 de 770 caballos de potencia. Pero, ¿cómo hemos llegado a este punto en la industria de los camiones? Hace unas décadas, un camión con 400 o 500 caballos de potencia era considerado increíblemente potente. Sin embargo, la evolución de la tecnología, la demanda de mayor capacidad de carga y la necesidad de recorrer largas distancias sin perder eficiencia han llevado a los fabricantes a desarrollar motores cada vez más poderosos. La historia del aumento de potencia en los camiones pesados
es fascinante. En 1987, Volvo introdujo su F16, que con su motor de 16 litros y 470 caballos de potencia, marcó el comienzo de una nueva era. En 1993, la potencia aumentó a 520 caballos de potencia, y en 2003, Volvo lanzó un motor aún más avanzado que alcanzaba los 610 caballos de potencia. El siguiente gran salto llegó en 2008, cuando Volvo se convirtió en el primer fabricante en alcanzar los 700 caballos de potencia. No satisfechos con ese hito, en 2011 presentaron el FH16 de 750 caballos de potencia, utilizando un motor de 6 cilindros en línea. Por su parte, Scania ha sido un competidor feroz en esta carrera. En 1969, presentó su primer motor V8 de 14 litros con una potencia de 350 caballos de potencia. Un número impresionante para la época. En el año 2000, Scania lanzó un V8 de 16 litros con 580 caballos de potencia, seguido de una actualización en 2005 que lo llevó hasta los 620 caballos de potencia. Pero no fue hasta 2010 cuando realmente impactaron el mercado con su motor V8 de 16.4 litros y 730 caballos de potencia, lo que los posicionó como líderes en potencia. Aunque solo por un año, porque en 2011, Volvo retomó el trono con su FH16 de 750 caballos de potencia. Así comenzó una batalla de titanes que duró años. Volvo dominó como el rey de la carretera, hasta que, en septiembre de 2020, Scania sorprendió al mundo con su motor V8 de 770 caballos de potencia, retomando el liderazgo en la industria. Pero ahora, una nueva bestia ha llegado para reclamar el trono: el Shackman X6000. Pero antes de entrar en detalle de este coloso, primero dale a me gusta y suscríbete al canal para que no te pierda ni un solo detalle de este camión. Pues, este monstruo de la carretera supera a Scania por 30 caballos de potencia y 50 Nm de torque. Su motor de 16.6 litros no solo es el más potente jamás fabricado para un camión de producción en serie, sino que también cumple con las estrictas regulaciones de emisiones Euro 6, lo que lo hace más eficiente y menos contaminante que muchos de sus competidores. El Shackman X6000 fue presentado en los mercados chino y ruso, pero hay fuertes rumores de que pronto podría fabricarse también en Argentina. De hecho, Shackman ha anunciado la construcción de una nueva planta en la provincia de La Rioja, que se espera esté operativa a finales de este año para abastecer el mercado latinoamericano. Pero, ¿qué hay detrás del motor de este camión? La respuesta es Weichai Power, una de las empresas más importantes de China en la fabricación de motores diésel. Hasta ahora, su motor más potente para camiones era un 6 cilindros en línea de 12.5 litros, que generaba hasta 550 caballos de potencia. Con el salto a los 800 caballos de potencia, Weichai Power ha demostrado que China está dispuesta a competir con los gigantes europeos en términos de potencia y tecnología. A simple vista, el Shackman X6000 tiene un diseño que recuerda mucho al Mercedes-Benz Actros, especialmente en la cabina. Sin embargo, no tienen ninguna relación entre sí, más allá de la inspiración en ciertos aspectos aerodinámicos y estéticos. A pesar de su potencia, este camión no representa una amenaza directa para fabricantes como Volvo y Scania, ya que cada uno está dirigido a mercados diferentes. Los compradores europeos y norteamericanos valoran otros aspectos además de la potencia bruta, como la eficiencia en el consumo de combustible, la tecnología de asistencia al conductor
y los costos de mantenimiento a largo plazo. De hecho, la mayoría de las ventas de camiones pesados en Europa y América del Norte están centradas en modelos con motores de 500 a 600 caballos de potencia, ya que estos ofrecen el mejor balance entre rendimiento y eficiencia. Además, muchos fabricantes están apostando por soluciones más ecológicas, como camiones eléctricos, de gas y de hidrógeno, en lugar de enfocarse en ser los más potentes. Sin embargo, la llegada del Shackman X6000 plantea una gran incógnita. ¿Volverán los fabricantes europeos a la competencia por la potencia bruta? Aunque la tendencia actual se orienta hacia la eficiencia y la sostenibilidad, no se puede descartar que Volvo o Scania quieran recuperar el título del camión más potente del mundo con un motor aún más poderoso. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Veremos un camión aún más potente en los próximos años? ¿Será este solo el comienzo de una nueva batalla por la supremacía en la carretera? Sea como sea, una cosa es segura. La industria de los camiones pesados sigue evolucionando y la competencia está más fuerte que nunca. ¿Te imaginas un camión tan futurista que parecía más una nave espacial que un vehículo de carga? En los años 60, Ford diseñó algo que iba a revolucionar las carreteras: el Big Red. Pero, ¿qué pasó con este coloso con motor de turbina? Acompáñame, porque hoy te contaré una historia llena de innovación, ambición y un misterioso destino que pocos conocen. La década de 1960 fue una época dorada para la innovación. La carrera espacial estaba en su apogeo, los autos futuristas estaban en boca de todos y la tecnología parecía no tener límites. En este escenario, Ford decidió ir más allá del motor diésel tradicional y explorar un concepto revolucionario: camiones propulsados por turbinas de gas. Así nació el Big Red, un prototipo que no solo era enorme, sino también una declaración de intenciones de Ford para dominar el futuro del transporte pesado. ¿Por qué una turbina de gas? Este tipo de motor, utilizado principalmente en aviones, ofrecía una potencia extraordinaria con menos partes móviles que un motor convencional. En teoría, esto significaba mayor durabilidad y menor mantenimiento. Para el Big Red, Ford eligió una turbina capaz de generar 600 caballos de potencia, un número impresionante incluso para los estándares actuales. Pero esto no era todo. Ford diseñó el camión para que fuera una máquina eficiente, aerodinámica y, sobre todo, capaz de recorrer largas distancias con cargas inmensas. Y aquí viene una de las preguntas más importantes para cualquier camión. ¿Qué tal era su torque? El torque es fundamental en vehículos de carga porque determina su capacidad para mover pesos grandes, especialmente desde un estado detenido. Aunque no hay cifras oficiales ampliamente documentadas para el Big Red, los motores de turbina de gas típicos utilizados en aplicaciones similares generaban torques que podían variar entre 1000 y 1500 libras-pies. Esto es significativo, pero no tan eficiente como el torque que puede proporcionar un motor diésel convencional a bajas revoluciones. Este fue uno de los principales retos del Big Red. Su turbina estaba diseñada para ofrecer su máxima potencia a altas velocidades, pero tenía dificultades para entregar el torque necesario en las condiciones típicas de un camión, como arranques o pendientes pronunciadas. Visualmente el Big Red era un espectáculo. Su diseño aerodinámico no solo era atractivo, sino también funcional. La cabina estaba inclinada hacia adelante, con un parabrisas ancho que ofrecía una vista panorámica, perfecta para viajes largos. Además, fue sometido a pruebas en túneles de viento para optimizar su resistencia al aire, algo que pocos camiones podían presumir en aquella época. Pero lo más sorprendente estaba en el interior. La cabina
no era solo un lugar para conducir, era prácticamente un pequeño apartamento sobre ruedas. Contaba con un televisor, horno, espacio para dormir y otros lujos pensados para hacer más cómodos los viajes largos. Imagínate esto: un conductor de los años 60, acostumbrado a cabinas pequeñas y básicas, subiendo a este coloso con todas las comodidades modernas. Era como pasar de una tienda de campaña a un hotel de lujo. Por si fuera poco, el Big Red tenía una capacidad de carga monumental, con una longitud total de casi 29 metros, incluyendo 2 remolques, podía transportar toneladas de mercancías sin esfuerzo. Era, literalmente, un gigante de las carreteras. Y antes de explicarte el lado oscuro de la turbina, primero dale a me gusta y suscríbete para seguir con la fascinante historia del Big Red. A pesar de todas sus virtudes, el Big Red enfrentó un gran obstáculo: su motor de turbina. Aunque potente, este tipo de motor tenía un problema insuperable en aquel entonces: el consumo de combustible. La turbina requería grandes cantidades de gasolina para funcionar, lo que lo hacía extremadamente costoso para los estándares de transporte. Además, la tecnología de las turbinas terrestres era todavía experimental, lo que significaba que su mantenimiento era complicado y caro. Y aunque el torque de entre 1000 y 1500 libras-pies sonaba bien en papel, no era suficiente para competir con los motores diésel de la época, que podían generar torques más altos a bajas revoluciones, justo donde los camiones más lo necesitan. Ford estaba dispuesto a apostar fuerte por el Big Red, pero los números no cuadraban. El prototipo fue presentado en la Feria Mundial de Nueva York en 1964, donde causó un gran revuelo. Sin embargo, después de unas cuantas pruebas y una gira promocional por Estados Unidos, el proyecto fue abandonado. Mi gente, la promesa de un futuro lleno de camiones con turbinas de gas se desvaneció rápidamente. Lo que pasó después con el Big Red es tan fascinante como el camión mismo. Durante décadas, desapareció de la vista pública. Algunos pensaban que había sido desmantelado, otros que estaba olvidado en un almacén de Ford. Pero nadie sabía realmente dónde estaba. En 2021, para sorpresa de todos, el Big Red fue redescubierto. Después de más de 50 años, el camión fue restaurado y vuelto a poner en funcionamiento. Ver a este gigante rodar de nuevo fue como viajar en el tiempo. Las imágenes del Big Red en movimiento no solo emocionaron a los fanáticos de los camiones, sino también a los entusiastas de la ingeniería y la innovación. Aunque no tuvo éxito comercial, el Big Red dejó una huella en la historia del transporte. Su diseño futurista y la ambición detrás del proyecto lo convirtieron en un símbolo del optimismo tecnológico de los años 60. Además, inspiró a otros fabricantes a experimentar con tecnologías innovadoras, aunque ninguna logró despegar como se esperaba. El concepto de un camión con turbina de gas también plantea una pregunta interesante. ¿Y si las tecnologías actuales hubieran estado disponibles en los años 60? Hoy en día, los avances en eficiencia de combustible y materiales podrían haber resuelto muchos de los problemas del Big Red. ¿Habría cambiado el curso de la industria del transporte? Es una idea fascinante que nos deja pensando. El Big Red también nos invita a reflexionar sobre el papel de la innovación en la industria del transporte. Aunque el camión no logró revolucionar las carreteras como Ford esperaba, su existencia demuestra que incluso los fracasos pueden ser valiosos. Cada innovación, exitosa o no, deja lecciones para el futuro. En el caso del Big Red, esas lecciones incluyeron la importancia de equilibrar la innovación con la viabilidad económica. ¿Qué opinas de esta historia?
¿Crees que el Big Red hubiera tenido éxito con los avances tecnológicos de hoy? ¿Qué piensas sobre el torque de su motor de turbina? ¿Habría sido suficiente para mover las cargas de hoy en día? Y, si pudieras conducir un camión como este, ¿te atreverías a ponerte al volante de un coloso de turbina? Déjanos tus respuestas en los comentarios. Queremos saber qué opinas.